Hola, soy María José García, terapeuta profesional de Yin Shin Jyutsu en el Ibatena, y hoy vengo a explicaros qué es Yin Shin Jyutsu. Yin Shin Jyutsu, la traducción sería el arte del creador a través del hombre o mujer consciente o compasiva para conocerse y ayudarse a sí mismo. Es un arte de sanación, es un arte de armonización japonés muy antiguo que ya se venía practicando pues alrededor de 3000 años antes de Jesucristo, y se basa en el principio de que en el cuerpo se haya recorrido por una serie de canales o flujos por donde circula nuestra energía vital, y en esos canales o flujos están situados 52 cierres de seguridad de la energía, en puntos, en lugares muy concretos, y estos cierres son los responsables de una serie de un conjunto de funciones en nuestro cuerpo, de manera que cuando se produce una desarmonización o un bloqueo en uno de estos cierres, el cuerpo nos está indicando que hay algo que no funciona bien, que hay algo que no está bien, porque el cuerpo siempre nos avisa. ¿Cuáles serían las causas por las que se producen estas desarmonías o bloqueos? Entonces, para Yin Shin Jyutsu hay fundamentalmente 5 emociones básicas que cuando se mantienen en el tiempo producen esta desarmonía, y así son el miedo, la preocupación, la ira, la tristeza y el sobreesfuerzo. Entonces, Yin Shin Jyutsu lo que hacemos es, a través de un tratamiento, lo que hacemos son unas aplicaciones o unos toques suaves en puntos muy precisos del cuerpo para que la energía vuelva a activarse por el camino correcto, a través evidentemente de esos flujos y de esos canales que hemos mencionado anteriormente. Podemos tratar desde un resfriado hasta una patología, una enfermedad ya más severa. Tratamos no solamente los efectos, sino también las causas que producen esa desarmonía, y se trata también tanto desde el punto de vista físico, el tratamiento es desde el punto de vista físico, mental, emocional y espiritual. Contraindicaciones no hay absolutamente ninguna. Es compatible con cualquier otro tratamiento, con el suministro si estamos tomando alguna medicación. Se puede aplicar a personas que estén recibiendo o hayan recibido un tratamiento de quimioterapia o de radioterapia. Se puede aplicar a bebés, a niños, a ancianos, a mujeres embarazadas. Y bueno, os invito a que experimentéis sus efectos, porque realmente cuando lo practicas o cuando lo experimentas, los resultados vienen con facilidad. El tratamiento se puede realizar de forma personalizada, quiere decir personalizada y presencial, pero además de presencial se puede realizar también online o a distancia. Espero que haya sido de vuestro interés este vídeo y gracias por vuestra atención.